Profesora Ruth, nosotros el grupo conformado por María Dolores Sanabria, Alejandro Castañeda Prieto y Yohis Arias. En nuestra tarea final, el análisis comparativo de los acuerdos de paz. Este análisis exploramos la implementación del acuerdo de paz en Colombia y otros países, específicamente el de Sudáfrica. Examinamos similitudes, diferencias y estrategias para superar los obstáculos. Principalmente el acuerdo de paz en Colombia, pues fue firmado en el 2016 tras años de negociaciones entre el gobierno Santos y pues las FARC-EP. Los puntos clave para este acuerdo se trataron la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, el problema de drogas ilícitas, las víctimas como corazón del proceso y los mecanismos de implementación o cómo iba a ser la implementación durante estos años. Los avances que pudimos identificar en la implementación, primero que hay un avance en el desarrollo territorial, más de 200.000 colombianos participaron en la construcción de los planes de desarrollo y paz territorial, los llamados PDET, identificando iniciativas para promover desarrollo en zonas afectadas por el conflicto. Entonces esto ha permitido que pues muchas iniciativas lideradas por las comunidades específicamente pues surtieran efecto y fuesen importantes para el desarrollo territorial. La segunda, la reintegración de excombatientes. Muchos desmovilizados se reintegraron a la vida civil, se ubicaron en zonas específicas. Los excombatientes que pertenecían a las FARC pues pudieron reincorporarse a la sociedad. Y lo tercero es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Digamos, se ha implementado este sistema para abordar las consecuencias del conflicto, que incluye específicamente la Comisión de la Verdad, que le permitió recoger durante mucho tiempo pues todos los hallazgos en el marco del conflicto, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que todavía pues sigue en su búsqueda y están en este momento devolviendo pues a sus seres queridos las personas que están que fueron halladas en fosas o en diferentes zonas, y la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que permite pues la justicia para las personas que hicieron parte del conflicto. Los principales obstáculos que ha tenido el conflicto, el acuerdo de paz, pues para su implementación efectiva y eficiente, pues primero es el financiamiento. Hay una falta de financiamiento, ha sido un obstáculo crucial, impidiendo la implementación de programas clave en la transformación territorial. Esto, digamos, tal vez por una falta de planeación al inicio, quizá, que esa ha sido la crítica más fuerte al acuerdo firmado, pero también porque pues todas las organizaciones han tenido muchísimos obstáculos en la implementación, y esto es decir, pues este desfinanciamiento pues no ha permitido su avance. La resistencia y la oposición política ha enfrentado, el acuerdo ha tenido muchos detractores, muchos sectores políticos por intereses, ha tenido que generan incertidumbre en la misma comunidad, en la misma sociedad, y esto ha retrasado muchísimo la implementación del acuerdo. La falta de oportunidades para el desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto ha generado frustración, descontento, un poco de enojo, sobre todo en las zonas rurales, donde parece que no se está haciendo nada frente respecto del acuerdo. Entonces eso no ha permitido su implementación idónea. El 28% del acuerdo se ha implementado parcialmente, pues reporta que el Instituto Kroc reporta que solo el 28% de las disposiciones del acuerdo están completamente implementadas. Esto indica un progreso significativo en algunas áreas, pero también destaca la necesidad de un esfuerzo enorme para lograr la implementación completa, ¿no? Entonces, esta firma que se logró, pues estamos viéndola muy ahí un poco dilucidada, y factores como la falta de recursos, la resistencia política, pues eso es muy complejo para su implementación. El 35% de las disposiciones se encuentran en estado de implementación mínima, mientras que el 19% no se ha iniciado. Este dato subraya la necesidad de una acción más decidida para acelerar la implementación del acuerdo de paz.
la falta también de claridad en algunos puntos del acuerdo, junto con la falta de coordinación entre las diferentes entidades e instituciones gubernamentales, ha dificultado el avance. Entonces sí es importante desarrollar pues una estrategia que permite y que asegure una implementación efectiva, eficiente, sobre todo desde la asignación de recursos, pero también capacitar el personal, que sepan de qué es lo que está ocurriendo en el marco del acuerdo. Y tenemos también que el 49% del fin del conflicto, el punto 3 del acuerdo, muestra el mayor avance con el 49% de las disposiciones implementadas. Digamos, esto refleja un éxito en la desmovilización de las FARC y la reducción de la violencia. Sin embargo, la persistencia de algunos grupos de las disidencias, estos grupos armados, por la falta también de oportunidades o la pobreza que se vive extrema en algunas regiones, pues continúa siendo un obstáculo para que el acuerdo de paz sea idóneo para todo el pueblo colombiano. Entonces esto limita un poco el desarrollo económico y social de la región y pues las consecuencias más marcadas de estos obstáculos: primero, el retorno a la violencia. Muchas zonas rurales o donde no hay presencia significativa del Estado vuelve a hechos violentos bastante marcados. Al menos 3.000 excombatientes han regresado a las armas, amenazando la estabilidad del acuerdo. El desplazamiento forzado: más de 1,5 millones de personas desde el 2016 han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia y la falta de seguridad, pues la no presencia del Estado no ha logrado garantizar la seguridad para los firmantes de paz. Las comunidades ha un poco exagerado el asesinato de líderes sociales, y eso también la no garantía de seguridad pues no deja avanzar el acuerdo. Nosotros hicimos pues la comparación con otros países, pues con Irlanda del Norte, con Sudáfrica y con Ruanda. Sin embargo, nos centramos un poco más en Sudáfrica. Vamos, que ahorita mi compañera María lo va a explicar. Y las recomendaciones para la implementación: primero, tiene que haber un compromiso político acá en el interior, digamos, del país, y que las personas que están en este momento liderando o están en el poder político, pues asuman el compromiso con los acuerdos y no hagan trizas la paz, como se viralizó un poco esta frase. Financiamiento adecuado: hay que tener inversión para que el acuerdo sea implementado. El fortalecimiento institucional, sobre todo de las instituciones que garantizan todo el sistema de reparación y no repetición, y también las organizaciones de base. Digamos, en este sentido, la participación ciudadana es muy importante. Las organizaciones de base tienen que estar fortalecidas y los líderes sociales se les tiene que garantizar la seguridad. Y por supuesto, apoyo internacional. Creemos que la implementación exitosa del acuerdo requiere un compromiso político sólido, un financiamiento adecuado, el fortalecimiento institucional, la participación de la ciudadanía activa y el apoyo internacional, sobre todo. Ahora, pues nosotros lo que hicimos pues fue hacer la comparación un poco con el acuerdo de paz vivido en Sudáfrica, este proceso de reconciliación, y vamos a darle paso a la presentación de un video por parte de nuestra compañera María Dolores.
Bueno, efectivamente, como lo mencionó nuestra compañera María y nuestra compañera Yogis, lo que nosotros queremos analizar es puntualmente estos dos conflictos armados, Colombia y el conflicto armado de Sudáfrica. Por eso nos permitimos hacer unas tablas de unas comparaciones internacionales. En principio, identificamos el tipo del conflicto. En Colombia tenemos un conflicto armado interno entre un gobierno y un grupo armado al margen de la ley, las FARC, y en Sudáfrica se presentó un conflicto racial. Los acuerdos de paz se firmaron en el 2016, Colombia FARC-EP, Sudáfrica en 1993 entre el gobierno y el Congreso Nacional Africano, que como lo mencionó muy bien María, congregó pues a todo este grupo que estaba en contra de lo que estaba sucediendo en el país. La implementación en Colombia es desde el 2016, actualmente se está implementando. En Sudáfrica se implementó durante 6 años, durante 5 años, perdón. Los desafíos en Colombia: persistencia de la violencia, desigualdad económica y social, falta de inversión en zonas afectadas. En Sudáfrica, resistencia por grupos conservadores raciales, que pues fue lo que generó este conflicto principalmente. Los logros, podemos ver que los logros en el proceso de paz en Colombia fue la desmovilización de la gran mayoría de miembros de la FARC-EP, creación de la Comisión de la Verdad y pues demás de estos mecanismos de implementación que nos mencionó nuestra compañera Yogis. En el caso de Sudáfrica, el desmantelamiento del apartheid, la creación de instituciones democráticas y promoción de la reconciliación. En ambos escenarios, afortunadamente, se contó con la participación internacional, el apoyo de las Naciones Unidas y otros países en Colombia y de igual forma en Europa, en la Unión Europea también, en Sudáfrica, perdón. El conflicto en Colombia duró 52 años con las FARC-EP, el grupo original. En Sudáfrica duró 46 años este proceso racial, este proceso de guerra racial. Los costos económicos se estiman en millones de dólares, 30.000 millones de dólares en Colombia y 10.000 millones de dólares para el caso sudafricano. Pues como nosotros podemos ver, hay muchas similitudes y diferencias. Similitudes: necesidad de reconciliación nacional, importancia de la participación ciudadana, papel crucial de la comunidad internacional, necesidad de reformas institucionales que permitan la aplicación de estas reformas que se están haciendo, los desafíos de reintegración de excombatientes y exmilitantes a algún grupo partidario, diferencias diferencias en el tipo de conflicto, las duraciones del conflicto, el nivel de violencia. El nivel de violencia en Colombia fue alto, con más de 260.000 muertos y más de 7 millones de desplazados. Y en Sudáfrica fue 20.000 muertos y 1 millón de desplazados. Participación de las víctimas no se presentó en muchos de los casos. En los actores internos, pues en Colombia podemos ver que se lideró una implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno con la creación de unas entidades adicionales. En Sudáfrica se lideró una transición democrática. Lo que nosotros consideramos que son éxitos en la implementación del acuerdo de paz son la desmovilización y reincorporación, creación de justicia y paz, los avances que se han tenido en la implementación del acuerdo, a pesar de que tuvimos después de la firma un gobierno que no invirtió en la generación de paz. Em, En Sudáfrica el proceso de paz fue mucho más fuerte y efectivo que en Colombia, porque había un conglomerado social que así lo quería. Todas las vertientes políticas estaban a favor de ese cambio social, lo que facilitó que se pudiera generar estos acuerdos. Nosotros identificamos que habían unas falencias. Entre esas falencias está la falta de financiamiento. Nosotros como grupo consideramos que se puede dar la creación de un Fondo Internacional para la Paz, inspirado en el Fondo Internacional para la Reconstrucción de Irak. Establecer alianzas público-privadas como la que se están haciendo en este momento, con los impuestos de algunos grandes contribuyentes en Colombia, y acceso a financiamiento internacional, poder acceder a fondos de financiamiento internacional como el Banco Mundial.
Otro factor que encontramos es la resistencia de grupos conservadores. Eso se puede transformar mediante diálogo y negociación, educación y conciencia y participación ciudadana. Y la persistencia de la violencia, nosotros como grupo consideramos que se tiene que generar un fortalecimiento a la seguridad, programas de desarme y reintegración con los grupos que actualmente están al margen de la ley y un desarrollo económico social en las áreas territoriales que actualmente se ven afectadas por el conflicto. Es indispensable que se haga el uso de tecnologías de la información, incorporación de perspectivas de género y el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos y identificar patrones y tendencias de violencia en nuestro territorio. De esta manera, docente, nosotros pues finalizamos nuestra exposición explicando de igual forma que tanto el conflicto colombiano como el conflicto de Sudáfrica, con una diferencia en los procesos de paz de 20 años, pues están en proceso, en Colombia está en proceso de ejecución y se han podido observar estos procesos anteriores que ya han tenido un buen resultado. Sin embargo, las características propias de todos los territorios generan que estos avances sean mucho más limitados. Muchísimas gracias.